¿Eh? Qué bueno, todos un jueguito. Génesis 1, vamos a hablar algo sobre 1, cómo empieza la palabra de Dios, y así empezó en nuestras vidas. Mire, ¿por qué? Dice Génesis 1, ¿verdad? Dice, ahí estoy en Éxodo, Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Luego nos sigue hablando cómo fue creando cosa por cosa, pero aquí hay algo importante, no sé si ustedes lo captan, que en todo lo que Él habla y todo lo que crea, lo separa y lo junta con lo que es de ello mismo. Dice, en el versículo 9 dice, júntense también las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea, cada cosa que Dios iba creando la iba separando y lo demás lo iba uniendo, lo que era parte de lo mismo. Entonces vamos a ver que ¿saben qué? ¿Cómo empezó la ley del universo? ¿Cómo empezó el universo? Estaba desordenado y vacío. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? La primera ley del universo es el orden. El orden, porque todo estaba desordenado y vacío. Y así estábamos nosotros. Dígame, ¿qué ordenamiento teníamos de Dios? Estábamos más desordenados que todo lo que existía. Y vacíos, porque no teníamos nada de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Hace el orden. La primera ley que Dios tiene es el orden, ¿me entienden? La ley del universo es el orden. Imagínense, por eso tanto nos incita, ¿verdad? Decir, hermano, hay un orden también en la casa de Dios. Tenemos que llegar temprano. Tenemos que ser fieles al orden que Dios pone. En todas las cosas hay orden, ¿verdad? Ahora, ¿cómo bendice Dios a su iglesia y a la creación? Fíjese, la palabra de Dios dice que somos sustentados por el poder de Dios, de su palabra y por el Espíritu Santo, cosa que en el mundo no se tiene. En el hombre se edifican por otros medios y otras cosas, pero Dios aquí en su iglesia nos edifica a través de la palabra y su Espíritu Santo. Y la adoración que debemos a Dios, porque la adoración es una obra del Espíritu Santo. La adoración es una obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, el orden se hace y se basa, primer punto, en leyes. Leyes. Un orden debe de tener leyes. Si se entiende, ¿verdad? Debe de tener leyes, reglas o mandamientos, ¿no? En cualquier cosa, usted en su trabajo, en todo, hay leyes que están manifestando un orden. ¿Me entienden? Entonces, el orden se hace y se basa en leyes de la materia y de la naturaleza.
Todo lo que existe por Dios y lo creado tiene un orden y una ley. Ley física, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas aquí abarca el orden de Dios? ¿Cuántas cosas abarca el orden de Dios? Y lo que estamos viendo es que ese orden de Dios abarca todo. Todo lo que Dios creó lo hizo bajo una ley de un orden, ¿verdad? Cada cosa, obra, creación de Dios, está ordenada por Dios. Ahora, esta ordenación, aquí lo vamos a entender, no solamente es en su creación, en la creación, porque todo nuestro cuerpo tiene unas leyes físicas y que están en un orden. Quite usted el orden y se va a morir, ¿verdad? Porque hay leyes que están guardando ese orden, ¿verdad? Mire, lo que vemos en su palabra es el orden de Dios en su ubicación. Ahorita lo vemos en su ubicación, en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que cada cosa que Él creó, la puso en un lugar, en otro lugar, ¿sí? Cada una de estas cosas, ¿verdad? La pone en su obra de su creación, de acuerdo a su naturaleza, y separando cada creación en un orden. Los animales en un lugar, en un orden, los animales, los leones, los perros, los gatos, todo tiene un orden, separando cada creación en un orden, en un lugar para cada una de ellas. Fíjese lo interesante y lo importante, porque al final lo va a ver. Separa primeramente, ¿qué? Fue la luz, y separa la luz y la separa de las tinieblas. Las tinieblas tienen una ubicación, un lugar, y la luz otro. Luego hace la separación de las aguas. Separa las aguas de las aguas que están debajo de la tierra, de las aguas que estaban en los cielos. Las separa y las une a las aguas y junta las aguas que están en la tierra, dice, y los llama mares. Entonces, fíjese el orden que Dios está poniendo. ¿Me entiende? Porque una vez separando y juntando la creación de una misma naturaleza. Todo lo que es de una misma naturaleza lo une y lo pone en un lugar específico. Esta misma orden de su creación es permanente hasta hoy. No ha cambiado. Dios sigue poniendo las cosas en orden. ¿O qué cree que ahorita entraría aquí un león y se come a Chucho? Porque es el primero que siempre se sienta atrás, ¿verdad? Y luego le seguiría ahí con Rosita y hasta que se llenara. Porque no están aquí, los leones están en otro lugar diferente. Cada uno está en su propio, ¿cómo le llaman? Hábitat, ¿verdad? Mire, juntos, luego la tierra también, los árboles, semillas, hierbas, sobre la tierra también las separa y las pone juntas una con otra. Luego hace el sol, la luna, las estrellas, los planetas, dice, para alumbrar la tierra, pero les hace una orden, las pone también en el cielo bajo leyes que cumplen su función en la tierra. Fíjese, hasta la fecha el sol, la luna, las estrellas, los planetas siguen cumpliendo la orden y las leyes que Dios puso en ellas. ¿Entiendes? No es que se sale de la luna y se va a buscar allá otra luna por allá a ver cómo la ven. No, mire, ¿verdad? No se salen de su camino porque Dios les puso un orden. Ahora sí, ya va más o menos captando, ¿verdad? Ya va captando a dónde llega el orden. El Salmo 19 dice ahí, claro, hay más versículos, pero mire, Salmo 19 dice así. A ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque todo se mueve bajo leyes mecánicas. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Tiene leyes el sol que tiene que ir cumpliendo en el cielo. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y luego habla de la ley de Jehová, que es perfecta. Pero esta ley no solamente se aplica la ley ceremonial, la ley moral y civil, no. La ley que Dios pone en todas las cosas. Todo se mueve bajo una ley de Dios y un orden. Entonces aquí vemos, mire, el Salmo 148:1 también nos habla de las leyes de Dios que Dios puso. (148). ¿Ya lo encontraron? Léalo. Dice, bueno, bueno, si quieren desde el 1, ¿verdad? Dice, alaben a Jehová desde los cielos, alaben en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Es una orden también de Dios, aunque no los oigamos, pero ellos alaban a Dios. Alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas. Imagínense, y su pueblo que salvó, que escogió, ¿no le va a alabar, hermano? Más nosotros. Dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y hasta la fecha, esa misma ley sigue funcionando para que haya un orden. La tierra no se cae, la luna se mueve de acuerdo a las leyes que Dios pone. ¿Ha leído Jeremías 33:25? ¿Nomás el 33? Pues ahora lo van a leer. A ver. Jeremías 33:25. Nuestro cuerpo funciona a través de leyes, y son leyes de Dios que puso nuestro cuerpo, ¿verdad? 33:25, ¿cómo dice? Fíjate, o sea, todo como Dios dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, ¿quién puso todo esto? Ni modo que ellas solitas se la pusieron, ¿verdad? No. Ahora, imagínese, ¿usted cree que no hay leyes de Dios en la tierra? Se puso leyes, ¿me entienden? Entonces, bueno, y ahí se los dejo ya. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre los cielos. Y los bendijo y los separó. Luego hizo los peces también. Y luego crió los animales de la tierra y los puso en su lugar en el campo.
O sea, cada cosa tiene un lugar, es parte del orden. Porque imagínense, si no hubiera ese orden también, los animales estarían aquí. Las cosas se harían de una forma horrible, horrible, ¿me entiendes? Pero cada cosa tiene que respetar su hábito, ¿me entiendes? Mira, hizo, ¿qué pasó cuando hizo luego al hombre? ¿Dónde lo puso? ¿No lo puso en el aire? ¿Dónde lo puso? ¿Ni en el mar? ¿Dónde lo puso, Quique? En el Edén, el lugar más hermoso. Fíjese, hizo al hombre y lo puso en el Edén. No es que él escogió, Dios lo puso ahí y se salió, ¿verdad? Porque desobedeció. Pero fíjate cómo Dios aún al hombre también le da un lugar especial, que salió y se fue al mundo, ¿verdad? Dios no mezcla nada, separa lo bueno de lo malo, separa lo bueno de lo malo. Dios no va a mezclar la luz con las tinieblas. La luz se pone con la luz y las tinieblas con las tinieblas. La adoración a Dios es una parte del Espíritu Santo de Dios. Es una parte del Espíritu Santo de Dios. La adoración se da en el cielo, espiritualmente. Y sabían que el demonio era el director de la alabanza. De él salía la alabanza y Dios lo quitó. Y ahora esa alabanza se da a través de la iglesia de Jesucristo. No es cualquier, por eso no, ¿que muchos llegan ya a la mitad de la alabanza? No, bueno, Dios, ya sabemos que los adoradores adorarán al Padre, al Hijo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No podéis adorar a Dios en la carne. La adoración se da siempre en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo ahora Dios nos pone en la tierra también un lugar especial que también Dios nos da. Aún nosotros en nuestra casa, por eso es tan feo, cuando llegas a una casa y hay un desorden ahí, y que están las cosas por acá y las cosas por allá. Aún los hombres hay un orden en la vida del hombre y las cosas que tiene, ¿sí o no? ¿Qué hay en la vida del hombre? ¿Por qué tenemos esa naturaleza del orden? Porque Dios la puso. Qué feo sería si no tuviéramos un orden en tu casa. Imagínate, todo lo que es comida, ¿tú lo vas a poner en dónde? ¿En el baño? ¿Dónde vas a poner la comida? Aparte de la panza, ¿verdad? Pero ¿dónde la vas a poner? En la cocina. Y todo lo que es del baño, en el baño. Pero si llegas a una casa y si la cocina está en el baño y acá y allá, oye, qué horrible. Pero todos tendemos la naturaleza de ordenar las cosas. Una casa desordenada es horrible, ¿verdad? Mira, pones en el refrigerador, no lo vas a poner ni lo vas a guardar. Imagínate, la comida en el ropero. Pues no, aunque la esconda, a veces unos la esconden para que no la encuentren, pero no es lo normal. Igual, el Señor separa. Ya llegamos al punto clave. No mezcla, separa. No mezcla, separa. Separa lo bueno de lo malo. Separa todo. Él prohibió en Israel las mezclas. Y lo más importante, la mezcla, ¿con quién? Con las naciones paganas. ¿Me entiendes? Mira lo que Dios dice en 2 Corintios 6:14. Él no quiere mezclas. Lo malo lo separa. 2 Corintios 6:14.
A ver. ¿Sí? A ver. Ahí está. 6:14 dice. Mira la advertencia que Dios nos da. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De aquí ya no está hablando de las cosas materiales, sino de las personas, de su iglesia. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y luego dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Amén. Que ahora no nos podemos unir la luz con las tinieblas. No se puede, hermano, porque te va a contaminar. ¿Qué pasó con Israel? ¿Me entiendes? Dios ha escogido un lugar especial, como fue a Israel. Israel estaba en medio de la idolatría, en medio de una nación horrible y fea, Egipto, y lo saca de ahí y lo lleva a un lugar especial para que no se contaminara con aquellas naciones vecinas, ¿verdad? Escoge un lugar como fue Israel, una tierra buena, santa, apartada de esas naciones idólatras. Y el Señor quiere que salgamos de toda la idolatría, todas esas naciones paganas, ¿me entienden? Miren, no los mezcló, al contrario, ustedes ya saben que hay hartos versículos que hablaban, ¿no? Que no se mezclaran entre las naciones, en los matrimonios, en todo. Los separó de las demás naciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nos separemos, porque ahora somos para Dios, ¿me entienden? Pero ellos se mezclaron con las naciones idólatras y pecaron. Y eso siempre pasa, hermano. Cuando no hay el Espíritu de Dios en la persona, es tan fácil mezclarse. Mire lo que pasó a Israel. Jueces 2:11. Jueces 2:11. Con Dios no lo podemos burlar, hermano. A Dios no se puede burlar. Ay, nomás un ratito me mezclo. No. Jueces. Sí. Jueces. ¿Ya lo tienen? 2:11. A ver, léelo, Anis, por favor. Fíjese. Y si dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, se mezclaron cuando ellos sabían que la idolatría estaba fuerte ahí y los ídolos, los dioses paganos, pero les valió. Pero ¿cómo obró Dios también contra de ellos? ¿Me entiendes? Entendamos que si nosotros pasamos por ese periodo, también vamos a sufrir un problema con el Señor. 3:7 dice ahí mismo. 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel
y los vendió en manos de Cusán, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel 8 años. O sea, y toda la historia de Israel así fue. Toda la historia, ¿verdad? Toda la historia con Israel así fue. Porque Dios prohíbe las mezclas, hermano. No podemos mezclarnos. Tenemos que salir afuera. Ahora el Señor, con el nuevo pacto, ya vimos Corintios, crea y forma su iglesia. Crea y forma su iglesia. No está hablando de Israel, hoy de su iglesia. Ahora, ¿qué lugar nos escoge Dios? Nos saca del mundial. Nos ha sacado del mundo. Y pues muchos de ustedes todavía no captan, no entienden la importancia de una iglesia. No lo digo por todos, otros sí lo entienden. Porque es el lugar que Dios ahora nos escoge para estar también cuidados y protegidos del demonio, de las artimañas de Satanás. No nomás es decir, ay, estoy ahí porque me llevan, no. Porque Dios escogió un lugar especial. Porque ¿de dónde nos sacó? Del mundial. Del diablo nos saca. Y no nos va a llevar otra vez con el diablo, por favor. Nos lleva a la casa de Dios. Aunque lo menosprecien muchos, ¿verdad? Pero es la casa de Dios donde Dios tiene contentamiento con sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios no se agrada de la alabanza? Sí. La alabanza es para el Señor. Dios se agrada de cada uno de nosotros cuando le obedecemos, hermano. Cuando hacemos lo que... Y hermanos, si también nos mezclamos con el mundial, también vamos a sacar un problema. Nos va a ir mal. Mire, entonces el Señor crea y forma su iglesia y la separa de las más religiones, dioses falsos y sus tradiciones de ella. Por ejemplo, de Roma. Sabemos que Dios nos ha sacado ¿de dónde? De la tradición romana, ¿sí o no? Y sus ritos paganos. Y muchos todavía dicen, pero pues no es malo que yo siga, ¿cómo se dice? Haciendo la Navidad y haciendo todo lo que Roma dice. Sí es malo, hermano, estás participando de ellos. Tienes que salir de ahí, pero es que mi familia, pues. ¿Y cuántas iglesias celebran en las iglesias todas estas fiestas paganas y ritos? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde está? Dime. Pero no me pasa nada. Vas a ver si no te pasa nada al ratito, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, fíjese. Nos separa de las religiones falsas y sus tradiciones. Pero ¿cuántas iglesias evangélicas se han mezclado con sus ritos, tradiciones, doctrinas falsas de Roma? Testigos de Jehová, mormones, les abren la puerta. No están ahora unas personas, ¿verdad? Pero le abren la puerta a los mormones cuando el Señor dice que si alguno llega con una doctrina falsa, ni le digas bienvenido, ni lo dejes entrar a tu casa. Ay, pero es que, Señor, yo soy muy educado. Sí, cómo no. Bueno, mira, el Señor nos sacó del mundo, ¿sí o no? ¿De dónde nos sacó? De la cochinada. Ni creas que eras lo mejor. Dios escogió de lo piorcito, ¿verdad? De ahí nos sacó del mundo, para seguirnos mezclando con el mundo, ¿verdad? De la contaminación del pecado y del mundo, y nos pone, ¿en dónde? En su iglesia. Es el lugar que Dios escogió para nosotros, espiritual, hermano. Por mí termino con este versículo, ya se lo saben o no. ¿Cuál? Bueno, es ya se me olvidó, espérenme. Hechos 2.
Fíjate, ¿a dónde puso a los judíos? Porque todos eran judíos, hermanos, los que se convirtieron ahí. Todos eran judíos de todas las naciones, de todas las tribus, ¿verdad? Y dice ahí en Hechos 2, mira, bueno, desde el 2:8, mira. Pues dice, les oímos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Y qué pasó? Porque estaban ahí para adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés. Y cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos, ¿qué hizo el Señor? Dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, salgan. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Y luego dice a la vueltecita, en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, porque esto es lo que hace la iglesia. ¿Tú crees que el diablo va a alabar a Dios? Alaba que a María, que a Pedro, que a Juan, que a Pompolito y que quién sabe, no, ¿verdad? A Hipólito, no. Dios dice a quién debemos de adorar y de alabar, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, o sea, a la iglesia. ¿Por qué no los llevó al templo con los judíos? ¿Por qué no los llevó a Roma? O a cualquiera de esas. Bueno, Roma ni existía todavía la católica. La católica existió hasta el año 300 y tantos, ¿verdad? Pero ¿a dónde los llevó? ¿Qué lugar escogió Dios? Mejor es un día, dicen sus sátiros, que 1,000 fuera de ellos. ¿Dónde quieres estar? ¿En el infierno? Ahí vas a estar eternamente y para siempre, ni pienses. Ahí no vas a salir, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos viendo que el lugar que Dios escogió, hermano, es un lugar santo. Es un lugar apartado del diablo, del mundo y de las cosas del mundo. Por eso, hermano, tenemos que ser fieles a Dios y perseverar como nos cantora en la alabanza, en la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la casa de Dios debe ser santa, apartada del mundo y del pecado. Y yo quiero hablar con, ¿cómo se llama? La de, ¿no vino Mireya? Pero quiero hablar contigo. Esmeralda, no te vayas, no te me escapas. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Y nadie puede, Señor, acercarse a ti, Señor, con sus propias obras, sino que a través de tu Espíritu Santo nos acercamos a ti para alabarte, bendecirte, a través de esta sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí no me